Justin, bienvenidos, bienvenidos a una masterclass que el día de hoy me encanta porque tenemos a una invitada súper especial. Ella es Steffi, viene desde Ecuador. Es nutrióloga. Y vamos a estar platicando acerca de esos mitos y esas verdades que muchas veces pues no te dice una nutrióloga, ¿ok? Y no porque sea mala, sino porque pues son cosas que a veces nos guardamos para nosotros o como que damos por sentado que ya las sabes. Así que bueno, ya está por allá. Hola, súper bien. ¿Cómo Aquí estás? esperando para empezar el live, conocerte, conversar las dos y conversar con todas las personas que están conectando para dar la verdad acerca de muchas confusiones nutricionales que hay y que realmente pueden causar demasiado miedo y frustración diaria. Así que empecemos. Buenísimo. Oye, Steph, Sí, yo te primero, escucho ¿me escuchas perfecto. bien y todo? Buenísimo. Oye, fíjate que no sé si a ti te pasó, pero personalmente yo empecé a estudiar nutrición y aún así estudiando nutrición, yo me he topado que yo he caído en muchos mitos, en muchas baches, en muchas cosas que he aprendido, no en la carrera per se, sino ya como en la vida que Sí, he o sea, ido pasando, en ¿no? realidad a lo que yo también siempre digo es que yo más aprendí luego de haberme graduado que durante la carrera, porque hay veces que tú lees, pero cuando ya pones en práctica y te vas actualizando, que ese es un error, muchas veces no se sigue actualizando y se sigue enseñando lo mismo que está agarrado de miedos y dietas restrictivas, que ya eso pasó de moda, que de paso esa moda era súper frustrante y ahí el problema de tantos mitos que hay hoy en día. Pero es verdad, o sea, a mí durante la época de universidad, a pesar de que fue aprendiendo un montón, siento que fue después de eso que con el constante aprendizaje es otra cosa y se va aclarando un montón de mitos, que es lo que venimos a hablar hoy. Justo. Oigan, pues vamos a iniciar y voy a empezar yo con el primer mito, nos vamos a estar turnando. El primer mito es uno que justamente a mí me enseñaron en la universidad y que obviamente ya después hemos ido viendo que pues no tiene nada que ver, que es el número de comidas que hagas durante el día no tiene nada que ver. No sé si aquí, Steffi, te enseñaron en la universidad que de alguna manera el hacer más comidas hacía que fuéramos metabólicamente más activos y que quemáramos más calorías y que era una manera también incluso de estabilizarnos y nada que ver, o sea, realmente la realidad es que hay personas que hacen dos comidas, hay personas que hacen una comida grande y que a ellos les va bien porque no tienen mayor tiempo, ¿no? Y hay personas que les encanta estar picando y distribuyen sus calorías, pero realmente lo importante es justamente esto, la cantidad de calorías durante el día, ¿no? Mucho, y tú nos vas a contar ahorita, está muy de moda esta parte del ayuno intermitente, que a final de cuentas nosotros pensamos que es algo mágico, pero tú ahorita nos vas a explicar que a final de cuentas es simplemente reducir la cantidad de calorías del día, o sea, es darte menos tiempo para comer, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Cuando nosotros pensamos que tiene que ver la cantidad de comidas que hagamos durante el día, cuando en realidad si desayunaste 300 calorías, comiste 600 calorías y cenaste 500 calorías o te haces una comida de, a ver, déjame decir acá No, cuántos son. claro. Bueno, de la misma cantidad de calorías, creo que son 1400, y te haces una comida grande de 1400 calorías, en realidad A ver, es mira, prácticamente lo mismo. justamente cuando estábamos conversando antes de hacer el live, no sé si te acuerdas, yo te comenté que habían algunos puntos que quizás pensábamos no del todo igual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los puntos. ¿Por Sí, qué? sí, Te sí. cuento. Sí es verdad que al final las calorías es como que una de las partes más importantes, pero sí hay algunas cosas que yo pienso que es importante por lo menos hacer 3 comidas al día, no resumirlas solamente en una o en dos, por varias cosas. Número uno, porque si haces un ayuno muy prolongado, a mí que me gusta especializarme en mejorar composición corporal, o sea, más allá de comer saludable, que si quieres comer saludable y a ti te viene bien solo una comida, ok, pero si ya empiezas a analizar en mejorar composición corporal, rendir mejor en tu entrenamiento o deporte, con una comida es complicado. Entonces, yo sí recomiendo por lo menos 3 comidas al día. Si no quieres hacer snack, no hay problema. Pero las 3 comidas del día
más allá de las calorías totales, para mí sí es fundamental, porque número uno, existe la absorción máxima de proteínas por comida para que vaya hacia la síntesis de músculo. Entonces, si esa se acumula en una sola comida, no se va a absorber igual esa proteína a lo largo del día en tu sistema digestivo, porque solamente como que la resumiste en una sola comida. Entonces, si ya tú quieres como que profundizar en mejorar composición corporal y mantener tu músculo y tu rendimiento, ahí sí, desde mi punto de vista, sería importante por lo menos hacer las tres. Y si te funciona hacer un ayuno de 12, 14, 16 horas, igualmente puedes hacer tres comidas. Pero sí, o sea, no sé tú qué opinas de eso. Para mí sí, por lo menos tres comidas, súper. De hecho, de hecho, ya hay estudios que no hay un límite de absorción por comida, de proteína. Hay estudios justamente que muestran esto y obviamente que también no hay un desgaste como tal muscular mientras consumas la cantidad de proteína del día, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si vas a hacer este ayuno, si haces ayuno de 16 horas, la verdad es que es muy difícil echarte 3 comidas en 8 horas. O sea, realmente la mayoría de la gente, si al caso, se echa 2 comidas, y más cuando hacen ayunos más grandes de 20 horas, que en realidad yo no las recomiendo, a mí no me encantan, pero obviamente cada quien es diferente, y sí, realmente lo único es que ya está demostrado que no hay una absorción límite de proteína. Esto sí es Bueno, ahí reciente. como te digo, pensamos diferente, porque yo también leo bastantes estudios científicos diariamente, especialmente en PubMed, que probablemente tú también lo lees. Entonces, en PubMed ahí todos los años sacan estudios y justamente los estudios más recientes son los que yo coloqué en mi curso de la academia. Y ahí justamente hablo de eso. Entonces, tú sabes que en realidad estudios científicos, dependiendo del enfoque que le dan, a veces como que dicen unas cosas y otras al revés. Entonces, quizás es algo que todavía no está bien definido, pero por lo menos de lo que yo he leído últimamente y de los cursos de nutrición deportiva que actualmente también estoy tomando con súper dotados, como Francis Holloway y Mael Galancho, ellos también lo mencionan. Entonces, en ese punto quizás diferenciamos, pero no pasa nada. O sea, siempre en nutrición hay diferentes puntos de Claro. vista y todo. De hecho, justo Ah, claro. yo tomé el curso de Francis y es de las cosas que él señala, que no hay como tal una absorción límite de proteína. Igual estaría increíble en algún momento poder Uy, invitarlo, porque la verdad es un amigo que quiero mucho, entonces estaría increíble. El segundo punto, para no alargarnos tanto. el segundo punto, hablemos acerca de los carbohidratos, que eso también es algo que es medio revolucionario todavía hoy en día, que a mí me parece un poco como ya pasado de tiempo, ¿no? O sea, ya creo que está súper claro que los carbohidratos no son el enemigo. Entonces, uno de los mitos que todavía hoy en día yo veo en mis pacientes por lo menos es el miedo a consumir carbohidratos, especialmente, por ejemplo, en la cena. Es como que en la cena no puede ser aceptable consumir carbohidratos, peor aún si quieres perder grasa. Entonces, ese era un mito que yo te quería proponer conversar un poquito acerca de si alguien quiere perder grasa, ¿puede o no puede comer carbohidratos? Desde mi punto de vista, sí se puede. ¿Tú qué opinas? Que es totalmente un mito. No, claro, no, definitivamente yo en esto no tengo nada de problema. Hay gente que pues sigue defendiendo que la dieta keto les va bien y también es muy respetable. A nosotros como mujeres nos va un poquito mejor en las dietas altas en grasa, precisamente debido a la parte hormonal, pero eso no significa que quitemos los Exacto. carbohidratos. Y de ahí, bueno, también al final, como tú comentabas al inicio, de las calorías. O sea, uno puede estar en déficit calórico comiendo carbohidratos. Obviamente, la distribución de los macros va a ir de acorde al requerimiento de cada persona. Entonces, como tú dices, en el caso de las mujeres, ya más específico, si tienen síndrome ovario poliquístico, claramente les beneficia muchísimo más una dieta más alta en grasa y baja en carbohidratos, pero como tú haces hincapié, bajo de carbohidratos no es igual a sin carbohidratos. Entonces, si es que por aquí hay personas que están como animadas en perder grasa, si alguien les dice que los tienen que eliminar, no es verdad. O sea, los puedes consumir, pero obviamente cada uno tiene sus propios requerimientos y depende de muchos factores que si quieres nos podemos alargar conversando. Oye, y justo me encantaría, mencionaste por ahí que mucha gente le tiene miedo a comer carbohidratos en la noche.
Y justo hay un estudio que acaban de sacar que justamente el consumir carbohidratos en la noche nos ayuda a elevar los niveles de serotonina y melatonina, que justo nos ayuda a descansar mejor. Entonces hay muchas personas que dicen, oye, tengo insomnio, no puedo dormir, y este puede ser un excelente tip, incluir un poquito más de carbohidratos en su cena. Justamente lo que Sí, estás eso es evitando verdad, sí, puede sí me ser tu leí ayuda. ese estudio. Igualmente, más allá de eso, de que te ayuda a dormir bien, hay que también, según yo, mencionar como que qué tipo de carbohidrato, ¿no? Porque hay veces que decimos, ah, no, sí, cena de carbohidrato, ya ni se va a comer, yo qué sé, una hamburguesa de carretilla y piensa que eso está bien. Pero por último, también, si vas a cenar carbohidratos, es importante enfocarte en la calidad, ¿no? Entonces, como nosotros compartimos quinoa, arroz integral, camote, papa, yuca, todo eso lo puedes incluir en tu cena. Y también algo que yo quería hablar acerca del tema de la cena y los carbohidratos, que va de la mano con el ayuno, es que si tú, por ejemplo, entrenas media tarde, noche, o entrenas en ayunas, sí o sí es súper importante el carbohidrato en la noche, porque al final es tu preentreno o tu postentreno si entrenas media tarde. Entonces, para optimizar como que la recuperación y proteger a tu músculo y tu salud en general, en la cena se puede incluir carbohidratos y conseguir ese cambio a nivel de composición corporal que se busca. Oye, justo, de hecho hay mucha gente por aquí que entrena a las 5 de la mañana y que me dicen, la verdad es que yo a las 5 de la mañana no se me antoja absolutamente nada y se vale, pero si el día anterior tú cenas carbohidratos, es una manera de poder recargar tus depósitos de glucógeno y Exacto, tenerlos al tal día cual, siguiente sí. a tope. Oigan, pues vamos a pasarnos al siguiente punto, y precisamente es un punto que realmente ya creo que todo el mundo estamos como más en este ímpetu de estar corriendo y agarrando cosas un poquito más prácticas. Y hay mucha gente que todavía le tiene miedo tanto a las frutas, las verduras congeladas, como también incluso al uso de horno de microondas. Hay mucha gente que todavía me comenta así de, oye, el horno de microondas es peligroso. Yo, a ver, ¿cómo? ¿En qué año vivimos? O sea, no, creo que es algo que necesitamos también aclarar, porque hay mucha gente que a final de cuentas son herramientas, sobre todo el día de hoy que andamos de arriba para abajo, pues es algo que Totalmente. necesitamos Y bueno, antes desmitificar. de que hagamos este live, tú me lo detallaste incluso, que en realidad los congelados, más allá de que es una opción como rápida para personas que no tienen tiempo, incluso los congelados a veces tienen más conservados los nutrientes que los vegetales o frutas que compramos frescos, porque lastimosamente pasan igualmente horas desde que fueron recolectados. En cambio, los congelados literal los recolectan y los congelan inmediatamente y conservan mucho más sus antioxidantes, las vitaminas, minerales que a veces por el calor o por otras cosas que se exponen en el proceso de llegar a tu supermercado, se pierde. Pero sí, o sea, los congelados hace tiempo ya se dice que son una buena opción. Incluso he tenido pacientes que son universitarios, se van a vivir a otras partes, tienen una refri de este tamaño y me dicen, no puedo comprarme tanta variedad de vegetales. O sea, tengo estos congelados, tengo arándanos, frambuesas, un mix congelado de frutas y de vegetales, literal, solo Claro. tengo arvejitas, zanahoria y no puedo más. Y así, y eso a veces funciona y es una manera de agregar vegetales según la realidad de la persona. Así que totalmente mito que los congelados son una mala opción. Oye, y justo una de las vitaminas que mencionan o que mucho defienden que se pierde tan fácilmente es la vitamina C. Y justo me encontré un estudio que dice que cuando los alimentos son congelados, justamente frutas y verduras que tienen altos niveles de vitamina C, provocan la pérdida del 15 al 20% nada más. Cuando están frescos, que justamente tú lo mencionaste, se pasean, se pasan por el sol, se van de arriba abajo y tienen Sí, mayor pérdida de exactamente. O esa sea, en vitamina. general, más allá de esa vitamina, de las que más priorice ese alimento, porque como sabes, o sea, las vitaminas están presentes independiente de cada alimento. Entonces, yo que sé, el kiwi obviamente es mucho más rico en vitamina C y quizás por eso en ese estudio de ley se enfocaron en ese tipo de vitamina en esos alimentos, pero también hay otros que tienen más vitamina A. Entonces, sería súper chévere que evalúen, imagínate, cada vitamina en cada alimento, sería increíble. Pero efectivamente, o sea, los congelados, Claro. como tú dices, son una buena opción si no tienes tiempo y aparte si quieres consumir más nutrientes conservados, sí. Oye, Steph, vámonos con
con el siguiente punto que tú lo vas a entonces, compartir. el tercer punto que yo quiero conversar es aclarar y sacar el mito de que tener abdominales es sinónimo de estar saludable. Especialmente porque aquí en redes sociales algunas veces, personas que ni siquiera son nutricionistas, se hacen, o tienen el poder de dar muchas recomendaciones simplemente porque tienen abdominales marcados. Entonces, eso a veces puede llevar a muchísimos otros mitos porque se meten en dietas restrictivas personas queriendo alcanzar ese cuerpo. Y en realidad, muchas veces, especialmente las mujeres, como tú mencionaste al inicio, mantener un porcentaje de grasa en rangos normales es súper importante. Y a veces para llegar a la marcación abdominal así súper marcada, ese porcentaje tiene que ser bien bajo. Entonces ahí se puede comprometer la salud hormonal de la mujer, llegando a perder la menstruación. Entonces, para mí era un punto súper importante como de mencionar para que no se frustren si no llegan a tener un abdomen perfectamente marcado, porque al final no es sinónimo de salud. Alguien puede tener un abdomen plano, no necesariamente con cuadritos, y aún así ser sana. ¿Tú qué opinas? Oye, no, me encanta que menciones esto, porque justamente como que pensamos que porque lo vemos, sobre todo ahorita en redes sociales, es fácil y sobre todo es sostenible. Y yo no digo que no, si en algún momento lo quieres lograr para cierto evento, pero sales de ahí, ¿no? O sea, el problema no es que llegues, el problema es que pienses que es algo sostenible durante el tiempo y la verdad es que no. Tiene demasiados, tanto afectaciones hormonales, como tú lo decías, como desequilibrios óseos, como incluso también psicológicos. Es muy importante que justamente mencionemos esto, porque no porque lo veamos, creamos que es normal. Y yo siempre les digo, si las estaciones del año e incluso las plantas no florecen todo el año, como por qué nosotros estaríamos floreciendo todo el año. Sí, tal cual. Tenemos etapas. No, y me encanta que también mencionas la parte psicológica, porque al final de cuentas la salud es el bienestar total, no solamente físico, sino también emocional, espiritual, social. Entonces, es importante que si ya nos enfocamos en mejorar nuestra salud, no solamente importa lo que comemos en la alimentación, sino también con qué nos rodeamos, con qué pensamiento estamos diariamente, porque a veces cuando queremos alcanzar ese tipo de objetivos que están como que obsesivos, puede comprometer la relación contigo misma, porque eso es algo que por lo menos yo converso un montón en mi podcast o en las historias, de que a veces que algo se vuelve tanto tu mundo, esa obsesión está constantemente en tu día a día, que ya a nivel mental dejas de disfrutar el comer saludable, sino que te enfocas en el resultado final. Entonces, sí. Claro. Oye, y justo algo que a mí me gusta mucho recalcarles, porque a veces llegan y no sé si te pasa, pero a mí me pasa que llegan mis pacientes y me dicen, oye, quiero esto, y me mandan hasta la foto, ya sabes, como de influencer, así, quiero esto, ¿no? Y es como que, ok, pero tú sabes qué es lo que se necesita para llegar aquí, ¿estás dispuesto a ver qué es lo que se necesita? ¿Por qué? Porque cuando vas a correr, por ejemplo, un maratón, te necesitan contar que tienes que correr tantos kilómetros, que todos los domingos te tienes que despertar temprano, que muy probablemente vas a tener que sacrificar varios eventos sociales, que te van a salir ampollas, que se te van a poner las uñas negras, etcétera. Lo mismo para si quieres llegar a cierto porcentaje de grasa. Hay muchas No, y cosas aparte que no nos uno ve el cuentan. resultado final, pero como tú dices, no el proceso. Y ya la foto que muestran es la persona con súper buena masa muscular, nada de grasa, y obviamente hay etapas. O sea, primero enfoquémonos en bajar la grasa o en aumentar músculo. ¿Cuál de los dos? Y también, si tu enfoque es, aparte de eso, mejorar en tu entrenamiento o deporte, es como que no puedes tenerlo todo al mismo tiempo. Justamente estaba tomando uno de los cursos de Francis, como estamos conversando, y él, una de las primeras clases dice eso. O sea, puso un ejemplo que él, tú sabes que es chistosísimo, y dice como que es como cuando buscas tener una pareja. No puedes buscar que sea chistoso, que sea, que tenga toda la plata del mundo, que sea fiel, o sea, lo pone como ejemplo, ¿no? O sea, que a veces tienes que comprometer algo como porque nada es perfecto. Y lo mismo en el proceso de cambiar a nivel estético o deportivo o mejorar tu salud. Quizás lo ideal es enfocarse una cosa a la vez para luego tener ese resultado que vienen a primer plano a mostrarte que quieren eso de una. Claro, justo. Oye, vamos a pasarnos al siguiente y no sé si tú piensas lo mismo, pero creo que hay muy pocos suplementos en realidad
que realmente nos van a ayudar y realmente van a hacer la diferencia. Y en realidad, de los suplementos que yo no entiendo muy bien por qué se comercializan tanto. Digo, nosotros que tenemos este contacto con suplementos y que tenemos la marca de suplementos, siempre nos dicen, oye, ¿por qué no sacan BCAAs? Y yo, pues porque no, realmente no tienen una razón de ser. Y por más de que sea lo más vendido, pues yo no lo voy a sacar porque yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y lo que la gente no entiende es que a final de cuentas, si tú estás cubriendo en tu alimentación la cantidad de proteína o bien ya estás consumiendo un suplemento de proteína, no hay razón de ser para que Sí, estés tomando totalmente. los Los BCA BCAAs. estamos de acuerdo en su totalidad. A mí hay pacientes que hasta el día de hoy, incluso hoy que atendió uno, me dijo, es que yo tomo BCA, y yo le digo, mira, en realidad, si tú lo quieres tomar por el sabor, porque ya lo tienes comprado, ok. Si a nivel mental dices que te da energía, no hay problema. Pero en realidad, a evidencia científica, como tú mencionas, ¿para qué gastar plata en eso? Yo quiero que ahorita, digo, sin juzgar, ¿verdad? Pero nos pongan aquí abajito en los comentarios quién actualmente toma o quién llegó a tomar BCA, ¿no? Porque todavía es algo que está tan marcado que incluso hasta como tú le dices, a veces es hasta psicológico, ¿no? Es que yo me lo tomo en el entreno y siento más energía. A ver, un día que se te olvide, a Totalmente. ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, te ahorraste probablemente tantos dólares que muy probablemente le puedes Te cuento invertir que a tu incluso hasta alimentación. yo en la pandemia, antes de leer estudios científicos sobre el tema, yo me compré todos los sabores de Sasha Fitness, porque yo decía, uy, se ve riquísimo, no sé qué, entonces me los compré y ya pues los empecé a tomar y a mí me caían súper mal, o sea, yo los tomé antes y la panza se me hacía, se me crecía y no podía entrenar, o sea, me quitaba la energía, me dolía la barriga, entonces yo dije, no entiendo, ¿será yo la única que le pasa que los BCA no funcionan? Y ya luego leí y todo y dije, de por uso me compré todo, todo lo que sea, pero ya, a veces de errores se aprende. Oye, y entre los otros suplementos que también están como muy entre que sí, que no, es justamente el colágeno. Ah, mira, en Yo el quiero saber qué colágeno piensas. sí es verdad que a partir de los 25 puede llegar a ayudar la suplementación, ¿ya? Pero, como conversamos antes, no es que si tú lo tomas directamente te va a la piel, te va al pelo, a las uñas, no, eso no es verdad, sino que sí a partir de los 25 30 o sea, produces menos colágeno y puede llegar a servir el suplementarte como para cubrir como otras cosas que tu cuerpo lo necesite, no necesariamente para el pelo, sino que puede ser para otras funciones. Como tú dices, al final en el Claro, estómago termina siendo una proteína. Entonces, no es exacto, o sea, no es que es proteína. indispensable, pero sí puede llegar a ser una pequeña ayudita desde mi punto de vista, pero no es que si lo tomas vas a mejorar inmediatamente el pelo, incluso creo que recién a los 3 meses o más puede llegar a haber una mejoría. Justo, creo que a veces pensamos que ese colágeno se va a convertir en pelo o se va a convertir en uñas y en realidad cuando pasa ese colágeno a nuestro estómago se convierte en una proteína y el cuerpo va a decidir si probablemente se va a los músculos o probablemente se va a otro lado en donde él lo necesite en la forma estructural, no sé. O sea, realmente es algo que él va a decidir y creo que primero lo primero y primero son las Totalmente, sí, bases o que es sea, la si te alimentación. gastas en comprarte un colágeno, pero no cubres tu requerimiento de proteína diaria por medio de alimentación, no tendría sentido. Mucho es organizar las prioridades y Justo, enfocarte en primero cubrir bien tu alimentación. justo. Buenísimo. Vamos con el siguiente A punto. ver, el siguiente punto era, la mejor dieta es la que te hace bajar rápido. Entonces, obviamente eso es falso, ¿no? Porque muchas veces se vende algo como lo mejor cuando te obtiene resultados súper rápidos. Y por eso, desde mi punto de vista, la dieta keto se volvió súper famosa, porque a la semana te hace bajar un montón de peso, pero en realidad bajar de peso rápido no necesariamente es una buena señal, porque nuestro peso no solamente es grasa, sino que también pesamos agua, glucógeno, músculo, huesos, órganos. Entonces, al final, si te vas a bajar muy rápido de peso, puede incluso indicar que está comprometiendo tu masa muscular y al final es un retroceso, o sea, no es algo positivo. ¿Tú qué piensas? No, completamente. Creo que cada vez nos vamos olvidando un poquito más del peso
cada vez como que vamos entendiendo que el peso no es como tal relevante y que sobre todo es súper fluctuante. Nosotros como mujeres, por ejemplo, en nuestro periodo podemos incluso aumentar 3 kilos y pues es simplemente el líquido retenido, no significa que es grasa, ¿no? O incluso si tomaste 1 litro de agua, pues obviamente tu peso va a aumentar. ¿Por qué? Pues porque te acabas de tomar 1 litro de agua. Entonces, poco a poco vamos entendiendo que realmente el peso pues no demuestra nada. Lamentablemente, a mí sí me sigue llegando a pasar esta parte de, oye, pasó un mes y todo lo contrario, aumenté 1 kilo. ¿Por qué? Y yo, pero a ver, fíjate en cómo se te queda la ropa, fíjate en cómo te sientes. Muy probablemente bajaste medidas y Sí, es no, porque incluso les voy ganaste a contar una experiencia que tuve con una paciente hace unos años, que ella llegó y me dijo, quiero bajar grasa. Entonces, ok, le hice un plan de pérdida de grasa, pasaron unas 3 semanas, ella vino y cuando se paró en la balanza in body, estaba pesando más. Y ya desde ese punto, ella dijo, eso no me funciona, eso no me sirve, yo hice todo al pie de la letra, eso está mal. Y cuando analizamos la composición corporal, ella había subido como 2 kilos de músculo y había bajado 1 kilo de grasa. Pero ella, aún así, explicándole que no era importante el peso, no la composición corporal, me decía, yo vine aquí a perder peso, no, que no subir peso. Entonces fue como un, wow, hasta el día de hoy todavía la gente relaciona el subir de peso como algo malo. Y en verdad no es así. O sea, incluso puede ser algo positivo subir de peso, obviamente, dependiendo del contexto y de cuál sea el enfoque, pero es increíble cómo siempre, hasta el día de hoy, bueno, poco a poco, como tú dices, se va cambiando, que es la idea, el peso es la prioridad de muchos. Y lastimosamente eso a la larga no te deja ver el panorama completo de que lo más importante es la composición corporal cuando estás buscando cambiar tu salud. Sí, súper. Y también entender que a final de cuentas estos cambios los necesitas abrazar, ¿no? Es mucho también este cambio mental de todo lo que nos han contado las generaciones anteriores, porque no sé si a ti te pasó, pero yo recuerdo perfecto que mi mamá se pesaba y cuando pesaba menos, Sí. mira, le cambiaba la cara, ¿no? Entonces es mucho también nosotros cambiar el chip de qué manera vemos este cambio de peso. Hace poquito, un amigo, digo, yo sé que no lo dijo como con este punto personal, pero me dijo, wow, casi pesas lo mismo que tu novio. Y yo me sentí muy mal porque dije, sí es cierto, ¿cómo voy a pesar lo mismo que Rudy, no? Pero luego me puse a pensar y es porque yo, la cantidad de masa muscular que tengo, pues es más alta. ¿Y qué tiene? O sea, no es como que Rudy me vaya a No, estar ganando, increíble, ¿no? ¿estás Y de acuerdo? aparte, para mí, que tengas una masa muscular alta es hermoso, me explico. Es súper difícil que una mujer tenga una masa muscular alta. O sea, es un trabajo duro, constante, dedicado. Y al final, el tipo de belleza va cambiando también a lo largo del tiempo, porque según épocas de moda también, antes era la mujer súper flaquita, pero antes, en realidad, era belleza la mujer que tiene la grasa alta porque era sinónimo de reproductividad. Entonces, creo que eso a lo largo del tiempo siempre va evolucionando, pero al final salud es sentirte bien independientemente también de qué se diga según la moda, ¿no? Porque, como tú dices, o sea, si una mujer ahorita está con una masa muscular alta, la que tiene que ser feliz eres tú con tu cuerpo. Y si está dentro de un rango saludable, mejor Claro, aún. claro. Oye, Steph, y se me hace también aquí muy importante mencionar que los cambios que vemos el primer año no son los mismos, o incluso los primeros 6 meses, no son los mismos que vas a ver el segundo año, o el tercer año, o el cuarto año, o el quinto año. Cada vez son menos los cambios físicos. Y justo tengo por aquí el dato en específico. Los novatos, el primero y el segundo año pueden aumentar hasta el 1.5 o el 1% de masa muscular. En el intermedio, que son de 3 a 4 años, aumentan nada más medio, punto 5 de porcentaje del peso corporal. Y avanzados es 0.25, o sea, es mínimo. Y por eso a veces nos desesperamos y sentimos que estamos estancados y es que ya no se mueve la báscula y es que ya no veo diferencia. Y es muy importante que entendamos que los cambios que tuvimos el primer año, pues obviamente somos nuevos, obviamente estamos más receptivos a todos estos cambios físicos, pero más adelante van a haber otros cambios que probablemente no son físicos, pero son Exacto. mentales, Sí, son no, espirituales. totalmente. Y eso más va
el enfoque del aumento de masa muscular, porque a veces se piensa que perder grasa es difícil, pero en realidad aumentar músculo es bien difícil y es más lento que el perder grasa. Y ya llevándolo como que no porcentajes, por ejemplo, para hacerlo como más fácil, según yo, de tener datos así concretos, si eres principiante, dentro de ese grupo serían, por ejemplo, personas que nunca han entrenado fuerza, porque puede ser que alguien va entrenando cardio muchísimo tiempo, pero fuerza nunca entrenó, entonces también sería principiante. ¿Ya? Y eso sería más o menos los 2, 3 primeros años, así como tú mencionas. Y claro, ahí se puede subir más o menos entre 6 a 12 kilos de masa muscular. ¿Por qué? Porque es interesante que al principio, como tú recién empiezas, hay mayor desgaste. Y si de paso lo acompañas con una buena nutrición, claro, tu cuerpo va a reparar el desgaste y vas a subir más músculo. Pero ya luego el cuerpo como que se adapta a esos estímulos de entrenar y por eso poco a poco el aumentar masa muscular es más lento, pero como tú dices, no quiere decir que no estás progresando, simplemente es más poco a poco y hay que también enfocarse en disfrutar otros cambios del proceso, como ya hacerlo un hábito porque es parte de tu rutina, porque lo disfrutas, te da energía, y no solamente como que tener el enfoque de estético, sino otros aspectos. Me encanta, Steph. Oye, pues no sé si te falte a ti algún otro mito que quieras Había mencionar. uno, pero creo que mejor no lo digo. Lo he hecho ya, ok. Échalo, échalo. Bueno, uno era porque justamente hoy estaba viendo una clase de Francis también, entonces algo que a mí me pareció súper interesante es que mencionaba lo de Phelps, el nadador. Entonces él dice que gasta como 8.000 calorías cuando está en un entrenamiento fuerte. Y le habían tomado una foto con una bandeja, con papas fritas, hamburguesa, y lo están criticando de que la comida chatarra no es algo saludable. Entonces, ¿cómo un deportista va a estar comiendo así? Entonces ese era un mito que yo decía, bueno, conversémoslo, porque sí es verdad que comida chatarra no es sano, pero al mismo tiempo no es algo inaceptable en un estilo de vida saludable. O sea, número uno, porque un estilo de vida saludable es súper importante que sea flexible. Y número dos, porque depende del contexto. O sea, un nadador que gasta 8.000 calorías diarias con brócoli y pollo no se va a llenar ni va a cubrir sus requerimientos. ¿Tú qué piensas? No, 100%. De hecho, hay algo que justo mencionaste que me encanta también hacer un highlight, que la nutrición y en realidad el fitness en general depende del contexto. Incluso así, siempre si me preguntan, oye, ¿la proteína es necesaria? Depende. Oye, ¿los carbohidratos son más? Depende. O sea, realmente la respuesta siempre es depende. Sí. ¿Por qué? Porque depende Sí, o del sea, cada contexto. cuerpo es totalmente distinto, depende del deporte, depende de qué edad está, de cuál es su objetivo, de qué hora entrena, o sea, pero a veces, según yo también, el depende, la gente se queda como que, pero es verdad, o sea, es que depende, entonces uno piensa como que literal estás en una reunión y te dicen, ay, quiero bajar, hazme una dieta, ¿qué te vas a comer? Entonces piensan que tú así ya, bueno, toma el plan. Ajá, Así, ah, traigo sí, no, cuatro, entonces ¿cuál el quieres? tema de la comida chatarra, según yo también era algo interesante por hablar, porque a veces pensamos que al final Me la encanta. calidad es lo único importante, pero sí, es verdad. Pero en el caso de la nutrición deportiva, la cantidad y el cubrir el requerimiento energético del deportista es esencial, porque si no come las calorías que necesita, al final su rendimiento es afectado, empieza la autofagia, porque vive en déficit, entonces come los músculos. Entonces también Total. desmentir de que no es inaceptable comer comida chatarra dependiendo del contexto. Como tú dices, depende. Justo, de hecho, fíjate que para los maratones, pues imagínate la cantidad de calorías que se queman en un maratón, ¿no? Entonces, en los maratones, yo llegué a ponerle, ya sabes, Nutella, la cajeta como tal, o sea, ¿por qué? Porque no llegaban mis requerimientos y yo ya no tenía tanta hambre, pues. Entonces, es realmente, como dices tú, esta Sí, parte del sí, pero qué chévere, depende. qué chévere. Igual aprovecho antes de terminar y agradecerte, Bren, por el espacio. Yo te había escrito y al final yo decía, no, no sé si me va a responder, pero la verdad es que qué linda, gracias por mantenerte también humilde a esas pequeñas cuentas y querer conversar de temas que realmente a muchos les pudiera ayudar. No, hombre, gracias a ti, Steph, y a final de cuentas, esto lo importante es sumar. Yo siempre les digo que no somos números, somos personas, así que yo feliz siempre de poder colaborar con quien quiera sumar también conmigo. Y si no siguen a Steph, ya saben, por aquí anda arriba o abajo, no veo. Pero gracias
muchas gracias, te mando un abrazote hasta Ecuador. Y chicos, gracias por haberse unido a esta masterclass. Espero que les hayan llegado muchos highlights y ya saben que siempre estamos al pendiente de ustedes a un mensajito si se quedaron. Un abrazo, Bren. Bye. Bye, bye. Bye, besote.